Desde mucho tiempo atrás, ¿sabes? Que yo soy cristiano de toda mi vida, crecí en el Evangelio, y una de las cosas que siempre me enseñaron es que hay que ayunar. Ayunar no era algo que me gustaba, y entonces yo estaba buscando las razones por las cuales no ayunar. Yo dije, yo no sé si será que hay que forzosamente ayunar, si hay un mandamiento bíblico que dice que tenemos que ayunar. Y me puse a buscar y, ¿sabe? No encontré, esa fue la buena noticia para mí, para mis intereses. No encontré en la Biblia un mandamiento que específicamente, de manera muy directa, dijera, te mando a ayunar. En los 10 mandamientos no está el ayuno como tal. Ayunarás tal día, no lo dice. Y yo tenía entonces el concepto de mi papá. Mi papá hizo varias veces, yo recuerdo, ya siendo yo adolescente, y no sé si niño, no recuerdo de niño, pero de adolescente y joven recuerdo, mi papá hizo ayunos de 40 días. ¿Se imagina 40 días de ayuno solo con agua? Es una locura. Y nosotros vimos eso de frente. Siempre que hablo de mi papá hay dos cosas que recuerdo de él. Lo que pienso de él es la oración y el ayuno, dos elementos que nunca mi papá ha cambiado en su vida. Y el ayuno era eso que me hacía admirar su vida espiritual, pero a la misma vez contrariaba con eso, porque yo decía, es que ayunar es un poco complicado. Y no encontré, para mi beneficio, un mandamiento que tenía que ayunar. Pero encontré que el ayuno estaba en toda la Biblia. De hecho, no solo estaba en la Biblia, sino que había culturas fuera del mundo bíblico que también ayunaban como parte esencial de su cultura. Hoy nosotros en nuestra vida, en nuestro mundo, también ayunamos. Cuando tenemos que hacernos un examen médico, se nos pide ir en ayunas, en algunos de ellos. Ayunamos a veces porque tenemos una dieta particular y dejamos de comer ciertas cosas, y también ayunamos. Y como cristianos siempre se nos insiste que tenemos que ayunar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué deberíamos ayunar? El ayuno en la Biblia no está decretado como un mandamiento, pero está implícito en toda la historia, en todo momento, en toda la tradición judía, en toda la intervención de Dios con su pueblo. Está el ayuno ahí marcando siempre. Es como lo que hemos hablado acerca de Dios en algún momento. La Biblia no trata de explicar o de justificar o de dar razones de la existencia de Dios. No intenta darnos pruebas de que Dios existe. No vemos en la Biblia un interés y una intención de decir, Dios existe por esto y estas son las pruebas que te van a convencer de que Dios existe. Porque la Biblia da por hecho que Dios existe y que Él es el creador. Ya lo mantiene como algo que es parte esencial, digámoslo así, obvio de la vida, de la realidad del mundo, de la cosmovisión de nuestra historia. Y el ayuno pareciera ser algo así, no como algo que fue necesario decretar en algún punto, sino como algo que ha sido parte esencial de todo el proceso. Jesús, de hecho, incluso dijo, sus discípulos no estaban ayunando porque Él estaba con ellos, no los mandó a ayunar, pero sí hizo referencia al ayuno. Hizo referencia a que iban a ayunar después. Entonces nos queda claro que el ayuno es un recurso para nosotros, es una forma de nuestra vida cristiana. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta hora, a través de este mensaje, es por qué deberíamos ayunar, según lo que nosotros vemos en la historia bíblica. Si tienes su Biblia conmigo, acompáñeme a Jueces, capítulo 20, versículo 26 y 27. Jueces 20, 26 y 27. Vamos a ver varios textos bíblicos que nos van a ayudar a ver las diferentes situaciones, los motivos, los momentos a través de los cuales había ayuno, y generalmente un ayuno que provocó un antes y un después en lo que estaba pasando en la historia del pueblo o de una persona en particular. Y deseo que esto nos aliente a nosotros también a ayunar y a decir, sé que en diferentes situaciones, en diferentes momentos, yo también puedo ayunar. Jueces 20:26 dice así: entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel, y allí se sentaron
y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. El pueblo aquí está ayunando porque está afligido. Acaba de entrar en una guerra, era una guerra civil, y habían sido derrotados y venían derrotados de la guerra y lloraron en aquel momento, estaban afligidos por lo que estaba pasando. Y entonces hicieron ayuno todo aquel día. Pero me llama la atención que no solamente ayunaron, porque naturalmente cuando uno se siente afligido o deprimido, que es nuestra palabra moderna, no nos da ganas de comer. ¿Les ha pasado en algún momento que uno no se siente mal, está pasando por un mal momento y no come? Entonces naturalmente hace algún tipo de ayuno porque nuestra condición emocional, nuestro estado emocional afecta de alguna manera nuestro interés del consumo. ¿Por qué? Porque la comida es un placer, es un gusto, y cuando estamos afligidos, inconscientemente pensamos que no nos tenemos que dar ningún gusto porque estamos afligidos. La diferencia es que el pueblo no solo está afligido y hace ayuno, seguramente porque no tenían ganas de comer debido a que venían de una derrota, pero ellos hacen algo más. Ellos hacen holocaustos delante de Dios y ofrecen sacrificios, y eso hace una gran diferencia, porque entonces no solamente se trata de dejar de comer, sino también se trata de sumarle a la falta de la comida o a la ausencia de la comida el tiempo de comunión con Dios. Entonces uno dice, bueno, si yo estoy afligido y no me da ganas de comer, estoy ayunando. Bueno, si estás sacando tiempo para presentarte delante de Dios en medio de todo eso, sí. Pero si simplemente estás dejando de comer, estás dejando de comer. No hay ningún efecto, no hay ningún cambio en tu vida, porque no estás conectándote con Dios mientras ayunas, mientras estás afligido, mientras estás en una condición emotiva fuerte, sino que simplemente estás dejando de comer. El pueblo ayuna cuando está afligido, y si nosotros estamos afligidos, también podemos ayunar. Es un gran recurso para nosotros que, estando en un momento difícil, podamos venir a Dios, podamos ofrecer culto delante de Él y podamos ayunar. Segunda idea, está en 1 Samuel capítulo 7. Si tiene Biblia, entonces 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Aquí hay otro momento, otra situación. Dice el versículo 6: cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Aquí estamos hablando de un momento en que el pueblo de Israel estaba viviendo una etapa oscura de su vida. El arca había sido robada, después fue devuelta, después había muerto mucha gente alrededor de todo lo que había pasado. El pueblo había estado en una temporada de jueces donde cada quien hacía lo que quería y demás. Pero un día aparece Samuel y le dice al pueblo: ¿ustedes quieren que yo dirija al pueblo? Muy bien, los voy a dirigir, pero tenemos primero que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Nuestros pecados están delante de Dios y tenemos que rendirnos. Y entonces llama al pueblo a ayunar. Quiere decir que cuando nosotros entramos en la convicción de pecado, porque hemos fallado ante Dios, porque hemos hecho algo que sabemos que no está bien, también el ayuno es una forma de arrepentimiento. Es venir y reconocer delante de Dios que hemos fallado. Señor, estoy entregándome delante de ti. Otra más, Daniel capítulo 10. Los primeros versículos del libro de Daniel, y este es un poquito diferente a lo que hemos visto antes, porque vimos primero la aflicción como un motivo de ayuno, vimos el arrepentimiento como un motivo de ayuno, y aquí vamos a ver otra cosa. Daniel capítulo 10, versículo 1, dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume.
Esta es una historia muy interesante. Yo les invito a que la lean, todo el capítulo 10 y hasta un poquito antes puede ser. Vamos a encontrarnos a Daniel frente a una necesidad. Había un sueño, había una visión que él necesitaba interpretar, pero no tenía su interpretación total. Cuando empezamos a leer el capítulo, empezamos a encontrar que Daniel está en ayuno pidiendo que haya una revelación de Dios. Tal vez no estaba confundido, pero necesitaba conocimiento, necesitaba entendimiento, necesitaba revelación. Y yo empiezo a entender que cuando un hombre como Daniel, que tenía ese poder de Dios, que tenía esa sabiduría de Dios y que tenía ese don de interpretación de sueños y de visiones, tiene que orar y tiene que ayunar y buscar en Dios una revelación. Yo entiendo que para mí entonces no siempre tendré toda la revelación que quiero y que a veces me va a costar entender lo que Dios quiere hacer o lo que está haciendo o lo que me está hablando, y que como hijo de Dios yo puedo buscar a Dios en oración y ayuno, porque cuando vamos leyendo este texto bíblico de Daniel nos encontramos que en un momento dado un ángel baja donde está Daniel y le dice: Daniel, la respuesta a tu petición ya estaba lista, pero no habíamos podido avanzar porque había una interferencia espiritual, había un ejército luchando para que no tuvieras una revelación. Pero Daniel estaba ayunando y estaba orando, y fue en cierto modo esa insistencia de Daniel, esa búsqueda de Daniel en oración y ayuno lo que hizo que el poder de Dios pudiera llegar, la revelación de Dios pudiera llegar a donde él estaba. Cuando nos falta entendimiento, cuando queremos saber algo, incluso cuando estamos leyendo la Biblia y no entendemos las cosas, ¿no le parece que necesitamos usar el recurso del ayuno? Y decir: yo tengo que saber qué está haciendo Dios, yo tengo que saber qué me está hablando, no estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y es que cuando nosotros oramos y ayunamos, separamos todo lo que está a nuestro alrededor, toda la interferencia que hay a nuestro alrededor, comenzamos a apagar todas las voces y empezamos a ser capaces de entender la voz de Dios. Por eso tenemos que aprender a ayunar. Ya no como voy a ayunar solamente cuando la iglesia llama a ayuno, sino yo mismo, en mi experiencia con Dios, en mi tiempo con Dios, en mi oración, en mi estudio de la palabra, cuando no estoy comprendiendo, cuando tengo incertidumbre, si tengo que tomar una decisión importante y estoy buscando a Dios y Él me da una respuesta y no la entiendo, debo ayunar. No sé si esto es del todo así, pero me da la sensación a mí que hay un poder especial en el ayuno, un poder del que no siempre hacemos uso. Y un poder que cuestionamos porque no nos queremos abstener de comer porque nos encanta la comida, y por eso estamos tan enfermos como sociedad, porque no nos alimentamos bien. Otra más, Esther capítulo 4, versículo 16. La historia de Esther es una historia muy interesante, muy bonita. Hay que estudiar este libro. Algún día seguramente haremos una serie sobre Esther. Pero vamos a resaltar el hecho de cómo el ayuno es parte de lo que pasa en esta historia. Dice el versículo 16 del capítulo 4 de Esther. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Esta es Esther hablando. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Y cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. La reina Esther está frente a un conflicto. Está pidiendo audiencia ante el rey sabiendo que es en contra de sus leyes, de la ley donde ella está. Y necesita urgentemente llegar a pedir audiencia ante el rey porque si no, su pueblo va a morir y con ellos su familia. Y Esther no solamente ayuna a ella, pone a sus doncellas, pero llama al pueblo a ayunar, llama al pueblo a unirse en ayuno,
No coman por 3 días, no beban nada por 3 días. Vamos a pedir que Dios nos dé dirección. Vamos a pedir que Dios guarde nuestra vida o que guarde la vida de ella. En este caso ella está frente a un reto, frente a una decisión y está pidiendo protección para su vida porque ella dice, bueno, puede ser que muera en este intento. Vamos a ayunar. Cuando Dios nos convoca a ayunar, tenemos que responder. Cuando estamos frente a una decisión, tenemos que ayunar. Cuando estamos frente a un peligro, podemos ayunar. Es un recurso valioso, es un poder especial, es una oportunidad que tenemos y que debe ser parte intrínseca de lo que vivimos como hijos de Dios. Otra más. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 en adelante, hasta el versículo 4. Segunda de Crónicas. Seguramente usted conoce esta historia, que es otra historia que hay que estudiar en algún momento. Hay mucho que estudiar de la palabra, ¿no? Segunda de Crónicas 20, primeros versículos, dice así: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En algún momento nos hemos sentido atribulados, atacados. Hemos sentido que nos están rodeando para hacernos daño, que hay otras personas intentando nuestro puesto de trabajo o algo que nosotros tenemos y sentimos que nos lo quiere quitar por las malas. Tenemos miedo de que algo nos vaya a acontecer. Tenemos miedo a la respuesta de un diagnóstico. Cualquier enemigo que tengamos alrededor, cuando tenemos temor, cuando estamos en una necesidad, podemos recurrir al ayuno. Podemos recurrir a Dios en ayuno. Lo vimos en la historia de Josafat y él manda a todo el mundo a ayunar con él. Porque sabe, a veces nosotros en la vida reconocemos que hay fuerzas más grandes que nosotros, que tenemos que vencer o que nos van a vencer. Y necesitamos el poder de Dios en nuestra vida para que eso ocurra. Y el ayuno nos da a nosotros esa fuerza, ese poder y a lo mejor esa calma que necesitamos en medio de la angustia. Un ejemplo más. Hechos capítulo 14. En este recorrido bíblico que estamos haciendo acerca del ayuno, queremos tener certeza de que cuando ayunamos hay respuesta. Que el ayuno no solamente es la abstinencia de algo, del alimento, sino que es también un recurso poderoso para la revelación de Dios en nuestra vida. Hechos capítulo 14, versículo 23. En cada iglesia, dice, nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿Recuerda la iglesia de Hechos? Es una iglesia primitiva, está empezando el movimiento, está empezando a crecer el evangelio por diferentes lugares. Había que empezar a consagrar nuevos discípulos, nuevos líderes, nuevos ancianos en las iglesias en diferentes lugares y regiones. Ya no solo los apóstoles que habían quedado después de Jesús estaban compartiendo y evangelizando, sino que donde ellos iban a una ciudad y compartían, había un grupo de gente que creía y necesitaban de alguien que les guiara. Y había que nombrar a estos líderes para que los discípulos siguieran su proceso de evangelismo y de misión. Y entonces, ¿qué hacían los líderes de la iglesia? Oraban, ayunaban, ponían sus manos sobre los nuevos líderes y los mandaban a la misión. Veo el ayuno aquí como una oportunidad, como una forma de consagración, como algo que dota de un poder especial, de fortaleza, de vida, de sabiduría a los nuevos
que están entrando al ministerio, que están haciéndose cargo de una iglesia, de una responsabilidad, de un ministerio, de una misión. Es otra forma. Aquí no vemos a la gente sufriendo y llorando porque ha pasado algo. No están ayunando por el pecado, no están ayunando por la aflicción, no están ayunando por el temor que tienen, están ayunando porque están consagrando a alguien. O sea que el ayuno no solamente se da por una mala noticia, también porque estamos buscando preparar obreros que salgan y que la iglesia siga creciendo. Entonces el ayuno no solamente es luto, también es una oportunidad de bendición, de unidad, de consagración. Jesús habló del ayuno en Mateo capítulo 6, versículo 16. Tenemos algo de lo que dijo. Y dice, cuando ayunen, dijo Jesús, y esto nos pone a nosotros un antes y un después en algunos aspectos del ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas, y ahí nos cambia todo el luto que pensábamos tener en ayuno. Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, póngase guapo, para que no sea evidente ante los demás que está ayunando, sino solo ante el Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay una pauta para ayunar, de hecho hay varias pautas, y aquí apenas estamos poniendo una introducción, una motivación al ayuno. Pero cuando ayunamos no se trata de decir a los demás que somos grandes cristianos porque ayunamos. Se trata de decir, yo tengo que vivir en mi día y nadie necesita notar que estoy en ayuno. Pongo mi mejor rostro, me pongo mi mejor ropa, hago mejor mi trabajo, me esfuerzo por hacerlo bien. Entonces tengo que cuidar de mi condición. Y si tengo una condición de salud que amerita tomar medicamento y tengo que ayunar, entonces tengo que buscar alguna alternativa, porque si voy a estarme cayendo de enfermedad y diciendo, estoy así porque estoy ayunando, entonces no estoy haciendo lo correcto. Y aquí entramos a la gran pregunta, ¿podemos ayunar otras cosas aparte de la comida? Es que bíblicamente encontramos siempre una sociedad en ayuno de alimentos, pero encontramos también que no hay un parámetro específico para determinarlo. Pero entendemos lo que representa el alimento para el ser humano. Además de ser un sustento, es un placer, es un gusto y es hasta un pecado. Entonces podemos ayunar. Yo quiero invitarle a que usted refuerce su vida de ayuno. ¿Necesita poder de Dios para vencer una tentación? Ayune. ¿Necesita empezar un nuevo emprendimiento? Ayune. ¿Necesita arrepentirse? Ayune. Mira la necesidad de otros que están sufriendo, ayune por ellos. Hemos visto en este repaso, en este recorrido, que el ayuno no solamente era por algo propio, sino por otros. Y tenemos que entender que hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo y están en necesidad, y si empezamos a ver esa necesidad, podemos hacer ayuno por ellos. Yo quiero motivarle a que usted ayune, retome su vida de ayuno. ¿Cómo es su vida de ayuno? ¿Es usted un cristiano que ayuna? ¿Es una práctica descuidada? Desempolvemos esa práctica, retomémosla. El mundo hoy ayuna por 1000 razones, todas egoístas. Nosotros en la palabra encontramos en el ayuno un recurso muy valioso para que ayunemos por nosotros y para que ayunemos por los otros. El mundo necesita, ¿sí?, de esto que nosotros tenemos. Y es que a lo mejor mientras ayunamos por la necesidad de los demás, también nosotros somos cambiados, somos formados, somos movidos a la misma.